La Biblia nos cuenta la historia de un hombre llamado Eliseo. La Biblia describe de que él vio a Elías subir en un torbellino, agarrar su manto. La Biblia describe de que era un hombre poderoso en Dios. Era un hombre que oraba al Dios de los cielos. Pero sabes, la Biblia describe que era un hombre enfermo. Porque hoy en día vemos a los hombres de Dios como inmortales. Vemos a los hombres de Dios como personas que no sienten. Porque la humanidad de los hermanos en Cristo se ha perdido. Porque creen que una persona con cáncer, cuando va a quimioterapia, él no siente, porque él cree en Dios nada más. Una persona con VIH, que tiene que tomar sus medicamentos, piensan que cuando se siente mal, no tiene por qué sentirse mal, porque él cree en Dios. Porque la humanidad se ha perdido en la vida cristiana. Porque creemos que una persona que tuvo un accidente por declarar fe, él deja de sentir los dolores en la cama. La Biblia habla al final de la vida de Eliseo que este hombre estaba enfermo. La Biblia no describe qué enfermedad, pero sí dice, y murió Eliseo de la enfermedad que tenía. ¿Te has preguntado cómo se sienten las mujeres y los hombres de Dios? Qué fácil es decirle a alguien, créele a Dios que te van a sustentar mañana, cuando el que tiene hambre es él o ella, y tú tienes para ayudar, pero tú solamente dices, créele a Dios. Tú le dices, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Sí, bien es cierto, pero tú teniendo, ¿por qué no apoyar? Me acuerdo cuando estuve en la sala de un hospital donde había tenido un accidente. Yo tenía un dolor inimaginable en mi pierna, que solamente movía centímetros. El dolor era tan grande que solamente las lágrimas salían solas. Pero a un costado de mí había una persona atropellada. Del otro costado había otra persona. Ellos podían caminar, podían hacer sus necesidades físicas en los sanitarios. Yo desde una cama todo lo tenía que hacer. Y todos los días animaba a aquellas personas. Pero cuando llegaba la noche, nadie sabía cómo el hombre que hablaba de Dios se sentía. Solamente yo y Dios. Nadie sabía cómo se sentía Eliseo. Todo el mundo lo veía hablar de Dios, promulgar lo que Dios decía. Pero cuando Eliseo llegaba a su hogar, aquella enfermedad que se desconoce cuál era, poco a poco lo estaba matando. Pero las personas me decían, ¿cómo Dios permite esto en tu vida? Y yo le decía a aquellas personas, lo que Dios permita es asunto de Dios.
Lo importante es que aún lo que me permita en mi vida, yo sigo creyendo a lo que Dios es en mí. Y quizás tú estás atravesando por un momento duro. Quizás nadie te entiende por lo que estés pasando. O la enfermedad te está acabando lentamente. Y tú le crees a Dios que ese cáncer no te matará. Pero tú sabes que duele. Quizás ese examen sanguíneo donde te detectaron VIH. Tú dirás, quizás me matará o Dios me sanará. Pero en el momento que te sientes mal, nadie sabe por lo que pasas. O cuando el azúcar se te baja y te sientes débil, sin ánimos, y todos te dicen, Dios te puede sanar, pero tú sabes que te sientes mal, aunque tú le crees a Dios. Dios está aquí para decir, yo sé cómo te sientes, yo sé cómo duele, pero yo puedo hacer algo en tu vida. Y cuando salí del hospital totalmente delgado, demacrado, lleno de barba y perigón, muchos no me reconocían. Había caído en un estado de depresión que solamente Dios sabía cómo me sentía. Pero aún en una cama tirada, donde podía ensuciarme con mis excretas, tener la necesidad que alguien me ayudara a ir al baño. Y aún publicaba estos videos en las redes para que una palabra de fe llegara a tu vida. Pero cuando la cámara se apagaba, nadie sabía cómo me sentía. Porque los hombres de Dios sentimos. No somos de hierro. Tenemos hambre, pasamos necesidades. Recibimos el escarnio de mucha gente porque quizás no gusta de nosotros. Porque uno en un momento dado falló y todos somos catalogados como tal. Aunque no es asunto mío ni lo hago para juzgarlos. Pero lo que quiero llevar con este mensaje es de que es fácil hablar bonito de fe. Es fácil hablar de Dios, poner una música cristiana, cantar, todo eso es hermoso. Pero cuando te encuentras con Dios y aprendes de que las enfermedades, todos sienten la magnitud de ella en su cuerpo. Que no se trata de que si pusieras como un grano de mostaza tu fe, instantáneamente todo se acaba. Hay cosas que Dios la hace al instante. Y hay cosas que es un proceso. Pero mientras ese proceso está, tales cosas afectan nuestra vida. Y eso no quiere decir que ella o él no tengan fe. Es que es fácil hablar de la circunstancia ajena cuando tú no estás en ella. Y otra es cuando en medio de ella tú estás. Por eso que nadie entienda a una persona con cáncer hasta que tiene cáncer. Nadie entiende a una persona con VIH hasta que tiene VIH. Nadie entiende muchas veces a una persona en silla de ruedas hasta que queda en ella. Por eso que hay gente que me pregunta, ¿cómo tú puedes estar riendo todos los días? ¿Cómo tú entiendes a fulano, a sultano? Y yo les digo, una cosa es hablar bonito y otra cosa es estar en esa circunstancia
y entender cómo se puede hablar en medio de ellas. Por eso que yo no juzgo la vida de una persona cuando es drogadicta y cae y tiene una recaída. Porque para mí comerme algo dulce es una tentación por mi estado clínico. Por eso que cuando mi corazón late, no de una manera normal como de otras personas, porque puedo recibir nuevamente un infarto. Yo entiendo una persona que ha pasado por eso. Pero es fácil decirle a un drogadicto, ¿por qué caíste? Cuando para él es difícil haber salido de allí y haber recaído, él sabe que es difícil levantarse. Por eso que la sensibilidad humana no se puede perder. Porque no se trata de dar lástima, se trata de ser sensible al dolor humano. Tú ves medios amarillistas donde cuando matan a un delincuente lo primero que dicen es tenía prontuario delictivo. Cuando hay una madre y un hijo que independientemente de lo que en su vida haga o deja de hacer, llorará la pérdida de ese familiar. Y esta es la palabra que Dios trae a nosotros. No dejemos de olvidarnos de la humanidad de otra persona. Porque hoy soy yo, mañana puede ser tú. O ahora mismo no eres tú, pero mañana puede ser otro.